Análisis táctico del partido entre Puebla y América. La verdad, un partido en donde los poblanos sorprendieron porque gran parte del compromiso estuvieron con un jugador menos. Cosa que dices, ok, me estoy enfrentando contra el tricampeón, uno de los planteles más poderosos. Voy a replegarme un 4-4-1, de plano un 5-3, no sé, algo intentas, pero la verdad me sorprendió. El Puebla no rechazó a eso, empezó a generar de otra forma un 4-3-1, estaba generando ciertas ideas, incluso le alcanzó para anotar el descuento, pero al final de cuentas el América consigue una muy difícil victoria, porque hay que decirlo, sí, digamos que nunca sufrió de tanto. El gol que le metió el Puebla sí les cayó como que de repente un mazazo, pero sinceramente dentro de todo, América mostró cierta, llamémosle, madurez para saber llevar el partido, aunque ya en los últimos minutos con los cambios que se generaron no se notaba pero para nada una armonía de juego, o cuando menos algo similar a lo que habíamos visto ya con el equipo de Jardine en los anteriores compromisos. Ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Miguel Jiménez, Eric Sánchez y Sebastián Cáceres, uno del Puebla, dos del América. En lo peor ponemos a Facundo Waller, Dagoberto Espinosa y Emiliano Gómez, dos del Puebla, uno del América. Pasamos a lo táctico y te explico. América arrancó con el 4-2-3-1 y Puebla empezó con un 5-3-2. ¿Qué te voy a platicar? En el primer tiempo estuvo interesante porque el América se estaba distribuyendo bastante bien, en donde se notaban mucho las incorporaciones de Dagoberto y de Chicote para formar una especie de formación en pino con una base en donde Cáceres y Ramón Juárez estaban perfectamente bien entendidos de cada uno marca un 9. Si se mueven, entonces entra la doble marca con Dagoberto y con Chicote. Digamos que en ese tenor el América estaba entendible la formación y todo en este sentido, porque hacían hasta doble marca, se abría la contención y entonces naturalmente los que tenían que correr o era Facundo Waller o de igual manera Brian Angulo, o tratar de generar profundidad con los laterales por parte del equipo poblano, tratando de utilizar esta doble marca que hacían. ¿Qué sucede? Que sí terminó sucediendo en muchos aspectos, que de repente veíamos a Rivas y a Brian Angulo corriendo bastante y entonces metían en complicaciones entre comillas a Chicote y a Dagoberto. Particularmente este último sí le costó mucho marcar a Dagoberto, marcar a Brian, pero más que nada por las pasadas que hacía Facundo Waller. Ahora, ¿qué fue lo peor en lo que pudo caer el Puebla? En que al no tener tanta precisión, se dieron de golpes, de cachetadas, de manazos, eso sí también, el árbitro traía las tarjetas amarillas, pero sí, sueltitas. Ahora, de los 5 defensas de Puebla, los 4 terminaron amonestados, e incluso uno fue expulsado por una mano. El tema es de que había demasiadas imprecisiones, no sé si porque el América, entre comillas, se replegaba, de repente, aunque no tuvieran las mejores transiciones defensivas Chicote y Dagoberto, de todas maneras le salían los rechaces y entonces, no sé, algunos choques, etcétera, pero Puebla cayó en cierta desesperación. Cuando empezaban a generar ciertas jugadas, ¿qué hacían? El Puebla se replegaba muy bien, simplemente no es que traicionara su esquema, se defendía 5-3-2, aperturaba más a sus mediocampistas y la orden era, los dos nueves se bajan ligeramente adelantados a la línea de medio campo, pero no es que marquemos personal, sino marcamos por zona 5-3-2 y aquí ya les complicamos el avance al medio campo del América y entonces tenemos que obligar a que el América repliegue. ¿Qué sucede? Que si no contabas con que Víctor Dávila iba a estarse moviendo como un media punta o incluso en momentos como un doble 9, y evidentemente lo de Cendejas, que también fue una barbaridad lo que estuvo haciendo, Brian Rodríguez, que buscaban mucha profundidad, pero ojito, destacar lo de Eric Sánchez, una joya el partidazo que se mandó Eric. ¿Por qué? Porque generaba tanta profundidad que entonces de repente ya veíamos a Cendejas bastante bien adelantado, Brian también, y teníamos a Víctor Dávila, a Eric Sánchez, hasta como 3 opciones de remate, y ojito que aquí Cervantes tomaba bien el medio campo de una actuación discreta porque el balón rara vez circuló por aquí, veíamos muchos trazos largos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que en una de esas jugadas, un rechace pésimo por parte de la saga del Puebla, termina en una jugada, en una incorporación donde Dávila dispara y el que terminaba bien atento al rebote fue Cendejas, marcando el 1-0. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que aquí es donde se empieza a desmoronar, entre comillas, el planteamiento de Puebla. Porque cuando ya empezaban
entre comillas, a ellos tomar la iniciativa porque ya estaban abajo del marcador, el América se replegaba bien, 4-2-3-1 y defendía con una especie de 4-4-1-1 y aprovechaban estas incorporaciones, entre comillas bien. El tema es esa expulsión de Brian Angulo en unas escapadas de Cendejas que sí le terminó costando. Yo aquí pensé, Puebla va a replegar al 4-4-1. ¿Qué sucede? Que no. Se quedaron con sus 5-3 y uno solo en medio campo y adiós a Brian Angulo en este sentido. Ya teníamos esta formación que generó que evidentemente Puebla mandaba un mensaje bastante sensato. No vamos a dejarte de atacar. ¿Qué hicieron? Abrieron más a sus mediocampistas, obligando que tanto Brian como Cendejas, sí, ya no llegaran con tanta comodidad, pero estuvieran todavía más abiertos para tratar de cubrir este segmento que tenían, porque Puebla se distribuían bien el balón, pero el América también hacía lo propio. El América, digamos, que ya con el 2-1 a favor, digamos que, o el 2-0, perdón, porque Ricardo Marín ya lo metió ya en los últimos minutos del segundo tiempo, con el 2-0 América se defendía ya no tanto atacando, sino con el balón, hacían transiciones, porque el otro gol, Henry cayó perfectamente bien, un 9 donde tiene que estar, la remata bien y ahí está. Pero ojito, América, ¿qué empezaba a hacer? A replegarse todavía más, a hacer transiciones de acuerdo a los movimientos de los delanteros. Ya después entró Diego Valdés, posteriormente entró el Búfalo Aguirre, etc. Y ya atacaban más en bloque, parecía más un 4-3-3 bien escalonado para siempre tener opciones de pase. Si el Puebla empezaba a atacar, entonces otra vez el 4-2-3-1, tomábamos el balón, 4-3-3. Si te das cuenta, es una variante de esta formación bastante buena. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que justo en una de esas incorporaciones al ataque viene un centro precioso, para esto ya estaba Ricardo Marín en la cancha, en donde Ramón Juárez y Cáceres hacen la marca entre comillas bien, porque Juárez trata de anticipar el balón, Cáceres trata de cubrir, pero aquí creo que en el gol de Puebla, el que sí termina siendo un poquito cómplice de la anotación fue justamente Luis Ángel Malagón. ¿En qué sentido? De que ese balón venía muy bombeado, te rematan a escaso metro de distancia, no te digo que te quedes con él, escúpela, dale un puñetazo, lo que sea, pero no dejes que remate el jugador y al final de cuentas, hay que decirlo como es, terminó siendo un verdadero golazo de Ricardo Marín. En ese sentido, Puebla seguía demostrando que quería seguir atacando. Ahora, ya después de esto, el América metió a Javairo y simplemente para que llevara el balón lo más lejos posible. Es decir, sí, ¿le costó trabajo la victoria? Sí, definitivamente. El Puebla salió respondón porque pese a tener uno menos, seguía atacando también. Pero dentro de todo se ve madurez en el equipo del América porque se defendieron con el balón. Eso no quita que en los últimos minutos no se les veía ni una idea clara de ataque. Diego Valdés un poquito perdido, de igual manera Javairo sí tenía el balón, pero simplemente lo arrastraba. Digamos que se veían bastante... no tanta armonía de juego, porque recibía Búfalo, trataba de triangular con Diego, no se ponían de acuerdo. Trataban de aperturar con Javairo, no podían. Chicote buscaba centros, tampoco generaba, pero tenían el balón. Al final de cuentas consiguieron el juego, pero sin duda es un punto a trabajar para los de Jardine de tratar de manejar mejor con los cambios, que todos entren en el mismo tenor del partido, porque independientemente de todo, le salió, pero al final de cuentas sí salió un poquito más complicada esta victoria de lo que me imagino tenían presupuestado. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú observaste algo más que quieras agregar o tienes alguna opinión que quieras compartirlo, por favor todo déjalo en la cajita de comentarios.